Muy buenas tardes. Nosotros somos las integrantes del equipo número 4 de la maestría en educación especial. El equipo está integrado por Alitzel Chávez, María Cecilia González y su servidora Marcela Barraza. Y el día de hoy vamos a discutir el impacto de la autoestima saludable en una persona con discapacidad física, para lo que vamos a usar 4 preguntas. Las respuestas a estas 4 preguntas nos van a brindar un panorama de cómo se relaciona la autoestima con una persona con discapacidad física. Y bien, tenemos la primera que dice, si una persona con discapacidad física carece en su autoestima, la dimensión afectiva específicamente no logra expresar sus sentimientos y establecer vínculos afectivos entre sus compañeros de la escuela. ¿Cuál es la dimensión que se ve más afectada en la persona con discapacidad física entonces? ¿La dimensión física, la dimensión afectiva o la dimensión social? Bien, pues nosotros acordamos, basándonos en las lecturas, en nuestra experiencia, que en realidad en nuestros días somos una sociedad que poco a poco va ganando terreno en el tema de eso de ser inclusivos, ¿no? Pero las personas con discapacidad siguen enfrentándose a muchos retos, sobre todo de discriminación, de movilidad. Entonces, es importante dentro de esos retos hacer mención de la autoestima, porque la autoestima es esa imagen que una persona se va creando sobre sí mismo. Y es muy importante en una persona que tiene una discapacidad física, ¿no? Tiene una condición. Entonces, por sí solo, la persona con una condición ya se enfrenta a retos. Ahora imaginemos que aparte de esos retos reales externos, tenemos que estar luchando o tienen que estar luchando con una autoestima baja, ¿no? Entonces, sí afecta mucho, mucho la autoestima. Afecta positiva o negativamente, ¿no? De acuerdo al nivel de autoestima que se tenga. Entonces, las 3 dimensiones que se mencionan en la pregunta están relacionadas directamente, pero el nivel de afectación de cada una de ellas surge desde la autoestima que cada persona maneja, como resultado del contexto en que se ha desarrollado, de la atención que ha recibido, de la percepción ante las experiencias de su vida y hasta de su educación, de la educación recibida. Para tener un poquito más en claro esta respuesta, ponemos 2 ejemplos que nos pueden dar un contexto. Tenemos el caso de un niño de 13 años con parálisis cerebral de nacimiento. Su lenguaje es limitado, usa silla de ruedas y solo tiene movilidad en brazos y cabeza. Ingresa a una secundaria donde los maestros muestran interés en brindarle la mejor atención posible y cuenta con el acompañamiento de su madre dentro y fuera de la escuela, de la misma manera que ha sido siempre atendido por un grupo interdisciplinario de profesionales para potenciar sus capacidades. El alumno muestra alta autoestima y actitud positiva, que le permite participar activamente en clase y crear relaciones afectivas saludables con sus compañeros y maestros. Bien, en el caso 2 es un contraste con el 1, porque tenemos un niño de 12 años con problemas de movilidad derivadas de una condición médica diagnosticada recientemente, hace 1 año y medio o 2 años. El niño tiene un entorno familiar hostil que no le brinda el apoyo que necesita. Aunado a eso, la familia aún está en proceso de aceptación de la condición del niño, por lo que aún no es atendido por los profesionales adecuados. El alumno muestra muy baja autoestima, que deriva en aislamiento social en la escuela y poca participación en actividades grupales, ya que él mismo menciona que no puede hacer nada. Entonces, esto nos deja muy en claro que la autoestima pues definitivamente se va a derivar de nuestra experiencia, de nuestra atención, del acompañamiento que podamos tener, ¿no? Y de esta imagen que con todas esas cosas que mencioné se va creando de uno mismo. La segunda pregunta. Las 3 dimensiones son importantes para acrecentar la autoestima.
incrementando el bienestar de la persona y gestionando sus emociones adecuadamente. Pero ¿por qué cree usted que se consideran importantes solo 3 dimensiones de la autoestima de una persona con discapacidad física? Si existen autores que describen 5 dimensiones como la dimensión ética, que es sentirse una buena persona, confiables, responsables o irresponsables, y académica, sentirse inteligente, creativo o constante. Considero que las 5 dimensiones que se mencionan por algunos autores las podemos encontrar dentro de las mismas 3 dimensiones, tanto la física, la afectiva y la social, ya que la parte física es cómo nos percibimos. En la parte afectiva va relacionada con la autoestima y el valor que merecemos. En la dimensión social influye el trato que nos dan los demás y cómo nos relacionamos con otros. Por lo tanto, se engloban las 5 dimensiones que mencionan los otros autores. Sin embargo, las 5 dimensiones, a mi punto de vista, pueden ser muy limitadas, mientras que las 3 dimensiones abarcan mucho más y tienen muchísimo más apertura y son más amplias. Específicamente hablando de las personas con discapacidad física, si nos enfocamos en desarrollar las 5 dimensiones, ¿qué es lo que nos hace buenas personas? Confiables, responsables, irresponsables, inteligentes, creativas o constantes. Desde mi punto de vista, yo puedo tener una perspectiva de lo que es las preguntas anteriores. Sin embargo, cada persona puede tener una perspectiva diferente de lo que podría ser cada una de las preguntas anteriores. Por eso considero que nos limitamos, si trabajamos desde esta perspectiva, estaríamos limitando su desarrollo y no estaríamos educando desde su personalidad y su carácter de la persona con discapacidad, ya que lo que vive esta persona no es lo mismo que lo que puede vivir yo o cualquier otra persona. No obstante, al educar con las 3 dimensiones, se desarrolla su propio carácter y su personalidad, considerando su entorno social, familiar, escolar, ya sea que influya de manera positiva o negativa, y así fortalece su autoestima desde su propia percepción. Bien. La pregunta 3 nos hace referencia a lo siguiente. La dimensión afectiva describe establecer vínculos afectivos reconocidos como valiosos entre sus familiares, padres, hermanos, abuelos, etc. Por lo tanto, si se presentara el caso en donde una persona con discapacidad física no estableciera esos vínculos afectivos con sus padres debido a la ausencia de los mismos o abandono, ¿a través de qué otra dimensión la persona intensificaría sus vínculos afectivos? Bien. La dimensión afectiva se refiere al sentir y al vincularse, de vincularse con otras personas. Entonces, el desarrollo se da desde la niñez y la adolescencia y se dirige a lo siguiente: tener alto grado de autoestima, ser autocrítico, estar en condiciones de expresar sus propios sentimientos, ser empático y respetuoso con los demás y con la naturaleza, compartir con los demás cuando las circunstancias así lo permiten. Cuando los niños sufren el abandono de sus padres o el abandono familiar, esta dimensión se ve directamente afectada, ya que se rompe con el lazo más fuerte, el lazo más importante que tiene el ser humano. Y esto provoca obviamente que el sentimiento de aceptación, aprecio, respeto, valor hacia el propio ser se disminuya. Sin embargo, la carencia de estos elementos afectivos puede ser superada si nos apoyamos en la dimensión social. Esto es buscando contextos favorables y con el acompañamiento de personas adecuadas que ayuden al individuo a fortalecer los siguientes aspectos. El autoconocimiento. El conocerse tal y como es uno, como es el niño, con virtudes y defectos, ayuda grandemente a trabajar nuestras fortalezas y a corregir nuestras debilidades o a trabajar en nuestras áreas de oportunidad. Algunas formas de conseguirlo puede ser a través de actividades culturales o haciendo deporte, en donde se dé la integración a un grupo. La autoaceptación. Cuando más nos conocemos, más nos aceptamos. Están relacionadas la que mencioné ahorita con esta. El proceso no es fácil, pero si somos capaces de vernos y aceptarnos tal y como somos, aprenderemos a valorarnos y también a querernos.
La potencialización de virtudes, de nuestras virtudes, las virtudes del niño que sufre abandono en este caso. Una vez que el niño se conoce y se acepta, puede ser capaz de detectar más fácilmente los puntos fuertes y concentrarse en ellos para sacarles el máximo provecho. En una persona con discapacidad esto es muy importante, ya que le permite darse cuenta que él o la niña no son la discapacidad, sino que son un ser humano que tiene una condición y que tiene muchas otras habilidades. Y eso le favorece en su autoestima y le facilita interrelacionarse. Y por último, minimizar los puntos débiles en la medida de lo posible. Esto ayuda a encontrar alternativas de solución ante las situaciones que día a día se presentan. Bien, la cuarta pregunta dice, la dimensión social es importante para una persona con discapacidad física. Fomenta sentimientos de afiliación, interacción social, sentirse aceptado y pertenecer a un grupo social. Sin embargo, no todos los individuos con una discapacidad física logran mejorar su socialización en ámbitos como en la escuela o en el trabajo. Por lo tanto, ¿usted considera que una persona con discapacidad física no se une a un círculo social de su escuela o trabajo debido a que no se siente cómodo con su aspecto físico o sus destrezas? Pues efectivamente considero que debido a su condición, muchas veces se sienten con esa inseguridad. Sin embargo, yo siento que como en los primeros dos ejemplos que pusimos en las respuestas, depende también del contexto, pero también depende mucho de la empatía que sientamos por estas personas. También estas personas siento yo que sienten más como conexión con otras personas que tienen la discapacidad, ya que se sienten como apoyados o entendidos. Y por otro lado, pues no hay como, a veces no pueden asistir a muchos lugares por falta de rampas o pasamanos o cosas que ellos necesitan para trasladarse, se podría decir. Y pues como ya lo habíamos comentado, también depende mucho del contexto que vivan las personas, ¿no? Como los ejemplos. Ponemos dos ejemplos muy diferentes en donde puede ser que la familia lo sienta como apoyado y la otra familia pues todavía no tiene como esa seguridad o no admite la discapacidad que tiene la persona. Entonces considero que por una parte sí, se sienten incómodos y se sienten más cómodos con personas que tengan su misma discapacidad, pero pues como ya lo habíamos mencionado, depende muchísimo de los contextos o cómo ellos se vayan desarrollando. Muchas gracias.